presentes. Mi nombre es Adriana Rincón, pertenezco al equipo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. Nuestro equipo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado para el año 2022 estuvo conformado por una trabajadora social, 2 psicólogas y una abogada contratista, la persona que les está hablando, otra persona de planta, abogada. Nuestro equipo presta sus funciones en 3 campos: la orientación y atención individual, que la estamos presentando a través del Centro de Atención al Ciudadano, bajo la responsabilidad del doctor Fernando López Nelcar. El siguiente componente que tenemos es el grupal y colectivo, y es donde presentamos atención a personas con características comunes. En ellos hicimos jornadas de atención, también presentamos atención a sujetos de reparación colectiva y acompañamiento a audiencias en justicia y paz. Y nuestro tercer componente es un componente donde representamos en compañía de la Defensora Regional Bogotá, quien es la representante en estos espacios de incidencia en política pública, en todos los espacios de formulación de las políticas públicas de las víctimas del conflicto armado. Allí hacemos propuestas y hacemos seguimiento a las políticas de las víctimas del conflicto armado que presenta el distrito. El tema de atención a víctimas del conflicto armado se presta para aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un hecho victimizante. La mayoría de nosotros conoce la situación que vive el país y conoce uno de los grandes crisis que vive el país, que son la población desplazada. Pero también reconocemos que hay otros hechos victimizantes, como la desaparición, el secuestro, los delitos contra la libertad e integridad sexual y otros. Bogotá tiene 348.884 víctimas ubicadas en Bogotá. Sin embargo, es importante indicar que Bogotá es uno de los mayores receptores de población víctima. Sin embargo, no toda reside aquí, sino que hacen su declaración apenas viven el hecho victimizante y se trasladan a otros municipios, siendo uno de los lugares donde se necesita más la atención urgente, inmediata. En el componente individual, como les nombré, es la asesoría y orientación caso a caso. En ella prestamos en el año 2022 3.502 asesorías y orientaciones para el acceso a los derechos de las víctimas del conflicto armado, no solamente para la inclusión en el registro único de víctimas, sino con otras entidades como salud, educación. También hicimos remisiones al programa de atención psicosocial Paz Cívico, que es un programa especial que ofrece la Ley 1448 para atender las afectaciones de la población víctima del conflicto armado. Se diligenciaron 538 formatos de solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas. Las solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas son el paso que necesitan hacer la ciudadanía que se considera víctima del conflicto armado para ingresar al registro único de víctimas y poder acceder a las medidas que ofrece la Ley 1448, entre ellas atenciones humanitarias, pero también el derecho a la indemnización o derecho a aplicar a subsidios de manera prioritaria. Se proyectaron 2.606 acciones en vía judicial y administrativa. Esto es que muchas veces las víctimas, aunque estén en el registro único de víctimas, no pueden acceder directamente a esos derechos que tienen. Por ello, desde el equipo proyectamos gestiones directas. Las gestiones directas son las solicitudes que nosotros les hacemos a las diferentes entidades del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas. En Bogotá es DARIC, porque es Sistema Distrital. También presentamos recursos, reposición, apelación, revocatoria directa, para que las personas puedan ser reconocidas en el registro único de víctimas y acceder a su registro, pero también para que puedan acceder a atenciones humanitarias o a lo que en algún momento se llamó pensión de invalidez. También proyectamos 42 acciones de tutela y 23 incidentes de desacato. En el componente grupal, el año pasado asistimos y acompañamos a 5 jornadas de atención a víctimas grupales, que fueron las víctimas de las fuerzas de miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública también tienen derecho a ser reconocidos en el registro único de víctimas, por eso se acompañó esta jornada para su reconocimiento. Pero también a víctimas mujeres de delitos contra la libertad e integridad sexual, y aquellas víctimas que se reconocieron en la arborizadora alta y las víctimas del sector de Codito, así como una jornada de acompañamiento a la Secretaría de Salud. También se brindó auxilios psicológicos a personas que presentan afectaciones emocionales y psicológicas de manera individual.
y contención emocional con apoyo de nuestras 2 psicólogas en 13 audiencias de justicia y paz. Uno de nuestros mayores logros fue el lograr que se pudiera formalizar la declaración del sujeto colectivo movimiento sindical. El sujeto colectivo movimiento sindical, que fue representado por FECODE, CUT, CGT y CTC, era una lucha que se tenía desde el año 2016, donde los movimientos sindicales a través de estas organizaciones querían ser reconocidos en el Registro Único de Víctimas. ¿Por qué? Porque no solamente las personas individualmente sufren unas afectaciones, sino también los colectivos. Y en este caso, el movimiento sindical busca ese reconocimiento de los hechos y afectaciones que sufrieron en el marco del conflicto armado. Con gran orgullo podemos decir que el equipo ha prestado una atención personalizada, pero que ha buscado y ha logrado el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, una a una, a través de las diferentes entidades del sistema de Darío. También la ruta de atención inmediata, que como les comenté, es una de las grandes atenciones que se necesita brindar a aquellas personas que vienen recién desplazadas. Y el reconocimiento de medidas de atención a personas que requieren. Esos son los componentes que se dan a las víctimas después de su inclusión en el registro para alojamiento y alimentación. Y por último, el componente de incidencia en política pública. El año pasado, el equipo participó para representar a la Defensora Regional Bogotá, darle la asistencia técnica que ella requería en los espacios de 58 sesiones con el Ministerio Público. El Ministerio Público el año pasado continuó en una labor articulada con Personería y Procuraduría. Buscamos que la Defensoría tuviera una posición en los espacios de política pública que se manejan para las víctimas del conflicto armado. Estos son: Comité Distrital de Justicia Transicional, es presidido por la alcaldesa, y en este se toman las decisiones de la política pública en Bogotá que son dirigidas a las víctimas del conflicto armado. También está la Comisión Distrital del Ministerio Público. La Comisión Distrital del Ministerio Público es un espacio donde la Personería y la Procuraduría y la Defensoría se unen para hacer seguimiento a estas políticas públicas. Y por último, el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos. Es un espacio nuevo y busca ser un órgano consultor de las políticas públicas. En este espacio, la Defensoría ya asentó su posición, solicitando al distrito que se diera un cumplimiento a los reglamentos. En el segundo semestre del año 2022, logramos hacer una estrategia con las víctimas del conflicto armado, escuchar de viva voz de los líderes y lideresas víctimas del conflicto armado, sus necesidades, propuestas y barreras para el acceso a sus derechos. Todas estas grandes conclusiones que logramos obtener de las víctimas del conflicto armado a través de la Comisión Distrital del Ministerio Público fueron presentadas en este mismo espacio, en diciembre, a las entidades del distrito, para que ellos las incorporaran en sus políticas propias para el año 2023. Y como acciones de impacto en los espacios de incidencia de política pública, la Defensoría Regional Bogotá, en cabeza de la doctora Xiomara, requirió a la alcaldesa para que cumpliera, a través de la Comisión Distrital del Ministerio Público, en una acción investigativa, disciplinaria y sancionatoria, para que cumpliera el reglamento de la comisión y garantizara la participación de la política pública de las víctimas del conflicto armado. También se solicitó una caracterización más específica sobre las víctimas que viven en el distrito y la inclusión de metas exclusivas para las víctimas del conflicto armado dentro de los presupuestos del distrito. También se logró en conjunto con el sistema de alertas tempranas y el distrito hacer una mesa de trabajo con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Esto para debatir el concepto de seguridad en Bogotá y que Bogotá, a través de la actualización de la normatividad, reconozca las dinámicas propias del conflicto armado en Bogotá, que le permita la inclusión a las víctimas que sufren hechos en Bogotá en el Registro Único de Víctimas. Esas fueron nuestras acciones en el año 2022.
Les agradezco.